Por más de 24 puntos, la presidenta electa Michelle Bachelet superó a la candidata de la Alianza, Evelyn Matei, en la segunda vuelta de este domingo. La jornada de ayer estuvo marcada por una alta abstención, la que se ubicó en torno al 58%. Bueno, estas son las primeras elecciones presidenciales ya con inscripción automática y voto voluntario. Hay mucho que analizar, mucho que desglosar, queremos ver este tema. Y para eso nos encontramos con el académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, Gonzalo Miller, y también analista político de la Universidad de Santiago, Bernardo Navarrete. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días. A ver, se ha hablado mucho primero de la abstención y también mucho respecto al parámetro en qué medirlo, si a los 13 millones y medio, si a los 12 millones y tantos, finalmente. ¿Cuáles son los primeros análisis que uno puede hacer después de una jornada como la que se dio ayer? Y si es que hay parámetro con el cual analizar anteriormente también. Pasa que lo primero es que, como plantea en algún minuto Patricio Santamaría, hay que depurar el padrón. No puede ser que concurramos a una elección y no sepamos cuál es el universo real. Eso nos genera muchas especulaciones y tensiones que son del todo innecesarias. Así que lo que uno espera es que la agenda legislativa este tema, lo menos en abril, debería estar resuelto. Lo otro es que aquí siempre hay dos posturas, digamos. La de Bobbio, que diría que la abstención es una suave indiferencia, digamos, y por lo tanto, y un poco el discurso que se instala en algunos sectores ayer, un porcentaje importante de los chilenos mira la realidad y no quiere cambio, ¿cierto? Y por lo tanto la discusión es cómo tratar de interpretar a ese 60% y otros que dicen que en realidad no se ven ofertas significativas o suficientemente polarizadas para tomar una posición. ¿Y no sería una tercera opción pensar que aquellos que se abstuvieron, si es que se pudiera meter a todos en el mismo saco y pretender hacer una lógica para todos? Creo que eso, partir de eso es falaz, pero que un buen porcentaje al menos de esa gente que no va a votar simplemente está haciendo una delegación tácita, un mandato tácito. Yo me voy, decidan ustedes, yo voy a dar una vuelta, decidan ustedes, mayoría voto gana. Un poco en esa lógica. Yo creo que la democracia representativa se funda en eso. Es un principio básico, o sea, que los que vayan a votar son los que generan al final la legitimidad para el gobierno y para todo, y también para los que son oposición. Pero también hay un tema respecto a la participación, que si somos enteramente honestos, decíamos, hasta el 2009 elegíamos presidente más o menos con la participación de 7 millones y medio, 7.200.000 chilenos, y encontrábamos que era poco, y por eso hicimos reforma. Ese es el primer análisis. Si encontraban que era poco, Gonzalo, reformar y hacer el voto voluntario era como la mejor manera de asegurarse que se achicara la cantidad de votantes. Porque lo que se hizo fue aumentar la posibilidad de que 5 millones y medio que estaban fuera del padrón ingresaran. Pero alguien de verdad pensó que con voto voluntario, a pesar de la inspección... preguntarle a los parlamentarios que casi unánimemente aprobaron esta reforma y la aprobaron bajo esa lógica. Si esa fue la lógica de que participaran más y no menos, resulta que si considerábamos pocos 7 millones y medio, hoy día que elegir un presidente con 5 millones y medio se vuelve algo un poco crítico. Yo creo que es una mala señal. Yo creo que más allá de la depuración del padrón... Tanto se ha hablado de otros países con democracias más antiguas que la nuestra, que funcionan perfectamente bien, con incluso 1 de cada 2 ciudadanos en la casa. Va a votar menos de la mitad, eligen su presidente. ¿Depende acaso de la calidad, de la cualidad del universo de personas que se abstienen, en términos de que si efectivamente ellos reconocen un mandato tácito, muy bien? Si efectivamente esa gente está en la lógica de no reconocer la institucionalidad, bueno, ahí efectivamente podría tornarse más complejo. Pero ¿por qué necesariamente va a ser una mala noticia? Si es que tantos otros países que funcionan relativamente en calma tienen una baja participación. Yo creo que en eso hay dos dimensiones. Una, que la democracia no puede terminar siendo una fiesta de pocos. Algo de lo que estamos convocados todos. Y eso es importante, o sea, el nivel de participación es relevante en eso. Y lo segundo es que cuando van quedando en manos de menos personas, decirle, bueno, ¿hay sesgo o no hay sesgo entre aquellos que votan y aquellos que no votan? ¿Son dos mitades iguales? O sea, porque si fueran dos mitades iguales, no habría ningún problema. Si piensan lo mismo, tienen los mismos intereses. Pareciera ser que hay sesgo. Entonces, cuando se reduce tanto la participación a un 40%, y además vemos que se producen sesgos de distinto tipo, uno dice, bueno, ojo con eso, porque eso significa que al final las manos que están tomando las decisiones no son las de todos, y eso le provoca un problema a los propios gobiernos. Cuando asumen el gobierno, va a asumir la presidenta Bachelet, y va a decir, yo tengo un mandato claro, y resulta que hay mucha gente que se quedó en su casa que va a decir, oiga, esto que usted está proponiendo, a mí no me parece. Pero dijo, ella podría yo decir, mi programa. Está bien, pero ella podría en esa conversación imaginaria decir, oiga, ¿cómo que no? Usted no habrá votado, pero no fue a votar porque no quiso. Así que usted de nuevo le dio a aquellos que se levantaron la posibilidad de decidir mientras usted se da una vuelta en Meix. Lo que hemos aprendido en estos años es que la movilización en la calle tiene poco que ver con lo que se considera haber ejercido o no el derecho del voto. Bernardo, Gonzalo, escuchaba
no quiero el nombre porque no me recuerdo en quién era, pero señalaba algo que encuentro que para mí por lo menos me llamó la atención y puede ser fundamental en términos de análisis también, de que los que han pasado de voto obligatorio a voto voluntario, distintas democracias del mundo, tienen un proceso de alrededor de 10 años a 15 años en que esto se acomoda en términos de la baja participación, o sea que si tenían un 80 bajaron un 60 o un 70, un 50, pero que es un periodo más o menos extenso en el tiempo, una cierta cantidad de años hasta que estas cosas se logran acomodar. Pero que lo que llama atención en Chile es que este proceso se haya dado en solo 2 años y de manera tan rápida. Eso habla de un desencanto que quizás pueda ser analizado de una manera más profunda a nivel político para ver qué se puede hacer. Es que mira, cuando hablábamos en septiembre de los 40 años del que era la democracia en Chile, también tenemos que hablar de 40 años en los cuales la política ha sido denostada, ha sido criticada. Quienes ejercen cargos políticos han sido considerados tal vez uno de los oficios menos plausibles, digamos, de desarrollar, o que uno quisiera aconsejarle a un niño, digamos. ¿Pero eso tuvo que ver con los 40 años o con los que lo que pasa es que, con los 20 que vinieron después? Tenemos una cultura, durante 40 años hemos denostado la política, el hacer política, y la hemos criticado de forma sistemática. Y hoy día nos damos cuenta que cuando se produce la discusión sobre voto voluntario o voto obligatorio, parece que nadie revisó los textos que existían en la época respecto de que esto iba a llevar necesariamente a estos niveles. Y ahora hay que decir a los chilenos que tenemos que acostumbrarnos a niveles de abstención que van a bordear el 50%. Es cierto, como tú muy bien dices, que hay un proceso de ajuste, pero no para llegar a la cifra anterior. Es más bien estamos hablando, para el caso chileno, de un borde 50%. Pero esto también tiene que ver con un efecto cultural, esto tiene que ver con un efecto comunicacional, en que nos quisimos resguardar un poco ciertos valores centrales de que la política requiere algunos grados de legitimidad. Claro, pero que justamente para que se haya, porque es normal que se baje a este nivel medio, 50%, pero que haya sido tan rápido, que el desencanto, como uno lo quiera llamar, sea en un proceso tan corto, es como para preocuparse en términos de que si no se pone un atajo, ¿qué es lo que viene a futuro si en 2 años bajamos tan rápido versus otros que quizás han demorado 10, para que haya que actuar? Es que ¿sabes lo que pasa? Hablamos, por ejemplo, del caso de Italia o otros casos. Claro, sí. Pero el punto está en que lo que yo te he comentado es que este es un proceso largo, en donde culturalmente la política deja de ser relevante como un mecanismo de solución de problemas o de discusión. Yo me alejo de la política. Pero uno podría decir, a ver, vamos a bajar del 40, vamos a llegar a un 30, vamos a llegar a un 20, eso es difícil hoy día. Yo creo que uno podría especular que este es como el piso al cual eventualmente podríamos llegar, porque también hay mucho en juego. Y piensa tú que si esta elección hubiese sido menos competitiva, menos de ofertas separadas y claras, imagínate el nivel de abstención al que podríamos haber llegado. No sé, yo ahí comparto una parte, otra no la comparto. Yo creo que hay una preocupación importante. ¿Por qué? Porque dentro de los sesgos que tiene la gente que vota es la edad. ¿Ah? Son casi todos mayores de 40 años. En la evolución, en 20 años más puede ser que tengamos bastante menos, terminemos con una generación que tiene una mirada republicana. ¿Pero será, Gonzalo, que no votan los jóvenes, o será que esta generación que nació en dictadura y vivió en dictadura y creció en dictadura no tiene esa cosa republicana en la sangre de alguna manera, y que sería un paréntesis de hecho, que podría revertirse? No lo sé. Esa generación vota. La que vota es la generación democracia. ¿Ah? Es la generación de a partir que nace en 90 y que hoy día ya tienen 20 y tantos años. Esa generación casi no vota nadie. En los menores de 40 años, ahí es dramática el nivel de abstención, baja 10%. Ayer ustedes transmitieron durante todo el día la imagen es más dramática, donde decían mesas donde habían 4 votos, que eran prácticamente los de los vocales, mesas jóvenes. Entonces hay un sesgo importante y por lo tanto hay una preocupación. Una preocupación que yo dejo de lado el resultado. Dejémoslo de lado, el resultado está bien y yo creo en la democracia representativa y él tiene la legitimidad, no hay ningún problema en eso. Pero hagámonos cargo del problema. La abstención está produciendo y pone en riesgo nuestra democracia hacia el futuro. Sí, la pone en riesgo. Hay cosas que podemos hacer, por ejemplo, respecto al voto voluntario. Yo creo en el voto voluntario. Creo que el voto es un derecho, pero no tenemos ninguna institucionalidad acorde con el voto voluntario. No hicimos los cambios. A la ley le borramos donde decía obligatorio y le pusimos voluntario. Sería todo. No hay ninguna institucionalidad, no hay ninguna inteligencia, por ejemplo, de parte del CERVEL, puesta al servicio de los ciudadanos para hacerle más fácil votar. ¿En cuántos hogares de Chile, habiendo 4 electores o 3 electores en esa casa, los 3 o los 4 votan en locales distintos? ¿Por qué? Porque el papá es un inscrito en los años 80 y por lo tanto le tocan en algunos locales, a los hijos le tocan en otros locales y al final el día de la elección significa que tienen que movilizar a toda la familia en todos los rincones con los costos que eso tiene. ¿Por qué no le acercamos y le hacemos más fácil a las personas votar? Yo creo que podemos
corregir la abstención si la tomamos como un problema que nos afecta a todos, que no tiene un sesgo específico. Porque si no, claro, empezamos a sacar la calculadora y decir, ¿me conviene o no me conviene la abstención? Se me acabó el tiempo, pero en una palabra, de verdad en una palabra, si no me llega el reto. A propósito de acercar la posibilidad de elegir, ¿usted está de acuerdo con el voto de los chilenos en el extranjero? Sí, por supuesto. Bien, gracias por hacerlo en una palabra. Hay una cosa importante a recordar en esta discusión. Cuando decimos que los jóvenes no votan, esto no quiere decir que cuando cumplan 30 o cumplan 40 no vayan a votar. La apuesta aquí es que en alguna medida en que yo salgo del mercado, entre comillas, juvenil de estudio y un poco tal vez de mirar a distancia, es que cuando entro al mercado laboral y cuando empieza ya a sufrir algunos problemas que tengan que ver con impuestos, con sueldos, con previsión, eventualmente voy a ir a votar, porque hay mucho más en juego que cuando tengo menos de 30 años o menos de 25 en este caso. Bien, pues agradecer a los dos por habernos gracias a acompañado ambos. esta mañana, que tengan un buen día. Que estén muy bien. Gracias a ustedes.